Auditorio de Conexión Rock Radio, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que nos estén sintonizando. Sean bienvenidos y bienvenidas a un programa más de nuestras entrevistas internacionales. Programa dedicado al día jueves 21 de septiembre de 2017. Un programa completamente eléctrico, un programa completamente psicodélico, el que vamos a tener ya en unos cuantos instantes. Les saluda Johonny González, un gusto que ya nos estén escuchando ya completamente en vivo en Conexión Rock Radio. Y hoy en este programa, pues nada más ni nada menos, vamos a tener a uno de los guitarristas, si se puede decir, como quintesenciales dentro de la escena del rock y del metal en todo el mundo. En cierta forma también fue parte fundamental en los primeros días de Scorpions y que actualmente está haciendo de las suyas como solista y presentando lo que es su más reciente trabajo discográfico que se llama Tokyo Tapes Live Revisited. Y en esta oportunidad voy a hacer también micrófonos porque hoy estamos acompañados en nuestros estudios. Nos acompaña Mauricio Zarruk, quien nos va a estar aquí compartiendo impresiones, conversando con nuestro invitado en esta oportunidad, que es el gran Uli Jon Roth, hasta Londres, y que ya en unos cuantos instantes vamos a estar conversando con él completamente en vivo. Mauricio, muy buenos días, un gusto tenerte por acá de nuevo en Conexión Rock Radio, ya prácticamente invitado de lujo en nuestra casa, ya prácticamente que ya cuarta o quinta vez que estás aquí interviniendo con nosotros. Y bueno, pues hoy te vas a dar gusto platicando también con uno de tus Guitar Hero favoritos. Bienvenido. Hola Johonny, te agradezco muchísimo la invitación. Tenía ya varios meses de no acompañarte en una de estas entrevistas. Sin embargo, hoy, bueno, hace un par de días que me enteré de que tenías a Uli Jon Roth. En realidad, más que invitado tuyo, me invité yo solo. Porque no podía dejar pasar la oportunidad de hablar con quien es mi guitarrista favorito de todos los tiempos, por encima de Petrucci, por encima de Gilmour, a quienes amo. Pero Uli Jon Roth, lo que hizo en Scorpions y en su carrera, como en sus grabaciones como solista con la banda Electric Sun, es lo que guitarrísticamente a mí más me toca, más me penetra, más me hinca, me hace llorar, me fascina su trabajo. Así que, ¿cómo dejar pasar la oportunidad de conversar con Uli? No podía. Así que aquí el agradecido soy yo. Gracias por este espacio y un saludo a toda tu gente, que yo sé que a través del tiempo ha ido creciendo y ya todo el mundo te quiere y está pendientísimo de esta gran labor que haces, contactando los músicos más trascendentales de la escena rockera y metalera. Así es, y precisamente como lo hemos dicho, hoy vamos a estar conversando de todo un poco, de la historia que ha tenido Uli, tanto con Scorpions como lo que ha hecho con Electric Sun, y todo el material que pues por ahí te vas a dar cuenta de algunas cositas muy interesantes que con Uli vamos a estar revelando en el programa. Tienes preguntas y por supuesto también la intervención de ustedes a través del internet, los que nos están escuchando en estos momentos en cualquier parte del mundo, no importando el horario, pero que nos están siguiendo en vivo. Solo le dan clic donde dice Open Chat New Window en el diálogo de nuestra página Listen to My Radio. Se va a activar una ventanita. Nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí revisando. También en nuestro Twitter, @ConexionRockHN. Ahí vamos a estar también minuto a minuto pendiente de los movimientos y las preguntas que quieren hacer a nuestro invitado, como lo es Uli Jon Roth. Bueno, precisamente ya tenemos feedback desde Japón, ya a esta hora de la tarde de Tokio. Saludos a Hiromi, que en estos momentos nos está escuchando allá en Tokio. Así que, greeting from Honduras, Hiromi. Welcome to this special interview with Mr. Uli Jon Roth. Señores, el programa va a ser en inglés, pero vamos a tener también traducción en español, así que no se preocupen por aquellos si hablamos de los chinos y todo esto. Vamos a estar aquí en buena conversación. Bueno, 2 minutos ya sobre las 7 de la noche, tiempo de Londres. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo así anda como con expectativa, con ansiedad de saber cómo vamos a hacer esta comunicación con Uli, histórica, porque así te lo digo, Mauricio, de repente fue día domingo, trabajando aquí en la redacción, actualización de nuestra web, Cataplum, nos cae ahí el mensaje de la manager de Uli Jon Roth diciéndonos, ok, tienes con él día jueves, así que aprovechalo. Así que qué ya, fantástico. Así que lo demás ya es historia. ¿Tardó mucho la respuesta? No tardó mucho, yo creo que fue hace como unas 2-3 semanas aproximadamente, porque como tú sabes, actualmente la radio está cumpliendo 8 años en este mes de septiembre, y por esa razón estamos, como dicen por ahí, haciendo la fiesta por la ventana. Y
y por supuesto aquí compartiendo con nuestro público en todo el mundo todos estos detalles muy pero muy especiales que queremos hacer con las entrevistas internacionales. Yo sé que esto prácticamente se ha convertido como en nuestro talón de Aquiles, la parte fuerte de la radio, lejos de ser una radio online que pone música normalmente, pero la gente se ha concentrado más en nuestras entrevistas con nuestros invitados especiales. Bueno, 7 de la noche, tiempo de Honduras, 12 del mediodía, tiempo de Honduras, 12 del mediodía Honduras, 7 de la noche Londres. Nos vamos ya hasta la residencia del señor Uli Jon Roth. Así que a relajarse un poquito, a poner el volumen en alto y a disfrutar ya de antemano de lo que es esta interesante entrevista. Vamos a poner ya nuestros monitores ya en 5.1. Vamos a aumentar aquí un poquito el sonido de nuestros monitores para que se pueda escuchar muy bien nuestra transmisión. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poco más. Ahí estamos muy bien para que no se escuche ese feedback y que podamos escuchar tanto las palabras que va a tener Uli Jon Roth con nosotros y al mismo tiempo de la traducción. Hello, Uli Jon Roth. Yes, how are you? Uli, good evening here in Honduras, good night here in London. This is Johonny González from Conexion Rock Radio. How are you, my friend? I'm very well. I am fine. I am fine. I am happy to hear you for your audience here in Latin America. It's a great honor how to you in this special interview, Uli. Well, pleasure is mine. Bueno. Señoras y señores, ya tenemos aquí a el señor Uli Jon Roth, que nos va a estar acompañando en estos instantes, ya completamente en vivo desde Londres. Así que preparados todos los que van a hacer sus preguntas o sus saludos. Uli, in this special interview we had the participation from one special friend here in our studio. Let me introduce you. Your name is Mauricio Zarruk. Hello, Uli. Hi. Sir, my name is Mauricio Zarruk. I'm good friends with Johonny here, the interviewer, the main interviewer, and I have a rock and metal radio on mainstream radio a show in mainstream radio here in Honduras. I'm a bit excited. I'm sorry. And I have to tell you, I am not participating here just as an interviewer, but as your biggest fan. I knew that Johonny was going to talk to you, and I asked him to let me into this interview because you are my number one guitar player of all times. So it's a real honor. Hello. What a complimento. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Thank you very much, Uli. Are you ready for the questions? This special interview will be in English with translation in Spanish. Okay, yes. Ok, damas y caballeros, empezamos ya con lo que es esta entrevista especial hasta Londres con el señor Uli Jon Roth. Start the interview. Let me congratulate you for the releases for this special concert. Tokyo Tapes revisite the light in Japan. For many, this world is the high ovation from the fans around the world. How do you feel about revisiting this historical concert, especially for a band like Scorpions? You are part in these years for a great lineup, and almost 40 years ago you play in the same place, Nakano Sun-Plaza. Yes. Well, it was a very special moment for me because, of course, the Tokyo Tape, the original Tokyo Tapes recordings in 1978 were also my farewell to the Scorpions. And after that, we both went our separate ways. So to go to the same place 40 years later, almost 40 years later, and play again, brought back special memories. And we had a great night. It was very inspirational, and luckily that's been captured on the DVD. Let me make the translation. Nos comenta de que le hemos preguntado cómo se siente él después de regrabar, o mejor dicho, revisitar este histórico concierto de Scorpions como lo es el Tokyo Tapes, y que pues prácticamente ya el otro año, Mauricio, cumple 40 años este histórico concierto que fue grabado precisamente en Japón. Dice de que precisamente se siente muy feliz en revisitar estas grabaciones allá por 1978. Como todo mundo sabe, con este álbum en directo, Uli hacía su salida de Scorpions, y que precisamente pues para él le trae muchos recuerdos tocar en este mismo lugar, y que al mismo tiempo pues se siente muy feliz al ver pues a la gente recordar
esos momentos especiales y que ha sido, pues se puede decir, de mucha motivación y de mucha inspiración hacer este trabajo en directo como lo es el Tokyo Tapes Revisited Live in Japan. Mauricio, no sé si tienes alguna pregunta o algún comentario que le quieras hacer a Uli. Aquí te doy pues la vía libre para que lo puedas hacer. Gracias. Uli, as an artist, as a musician, who has a long trajectory in music and who has recorded and composed some of the most important rock tracks of our history, what is your take, what is your opinion on recent or modern rock and roll or metal? Do you like it? Are you happy with the evolution of music to this day, or you dislike it? Do you want the truth? Yes, sir, please. The truth is that I have not followed much. I don't really, listen to what's going on, and I stopped listening many years ago. I don't know if that's good or bad, but that's what I do because I feel quite happy, with just doing what I do, and I don't really feel I need external influences. So I'm not a good person to judge what's going on. But sometimes I hear something occasionally that I find interesting. Yes. And that sounds a little bit new, but most of the time it seems, we've heard a lot of it before, and that's maybe a problem. So I am guessing then that you don't have any particular modern guitar player that you like. You could cite. I'm so interested. I have to say, I'm not listening to other guitar players' albums. I used to when I was young. Yes. I studied the great people on guitar. I learned a lot from them, from listening to them. But I kind of stopped that, in the 70s. And I haven't really followed up much. I mean, I know many of them because I played with many of them live, and there's a lot of talent out there. Yes. But it's not really my number one interest, I would say. Yes, I've seen you in playing itself. I don't find so interesting. I find it more interesting to hear guitar playing with great music. Okay. And very often, some of the better players prefer to play music that I'm not so interested in. Yes. And that's that's the truth. Okay, let us translate, please, for the public. Yes, le preguntábamos a Uli sobre cuál es su opinión con respecto al rock o al metal moderno, ¿verdad? Y nos responde pues con una sorpresa que él hace muchísimo tiempo dejó de escuchar música. Él no escucha música contemporánea. Eventualmente, si escucha por ahí, por accidente, algo que le gusta, pues pero no ha encontrado nada que lo satisfaga, no necesita buscar más influencias, no ha tocado con guitarristas contemporáneos. De hecho, Johonny, yo lo he visto en fotografías con Andy Timmons, Víctor Smolsky, que era de Rage, pero él, en realidad él no escucha música de otros guitarristas ni de otras bandas. En resumen, esa es su respuesta. Él ya escuchó lo que tenía que escuchar, según entiendo, y eso lo satisface y lo llena. Bueno, automáticamente, pues yo creo que para muchos que han querido pues saber un poquito de esto, que si él continúa escuchando rock o metal, pues ahí está la respuesta que nos ha dado nuestro invitado, como lo es Uli Jon Roth. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la entrevista. Uli, the next question. The musicians who currently plays in this live concert are Nathan James on vocals, Niklas Thurman guitar vocals, David Krosinski guitars, Jamie Liddell on drums, Uli Richten on bass, Corwin Barn on keyboards. What impression do you have in working with these talented musicians who taken your songs to the next level that appear in this live set list? Well, is the original bass player of Electric Sun, so I've known him since many years. And the others, Corwin, Nicholas, have been with me also since 2008. And so it's I'm very happy. It's a very inspired
unit very tight. Bueno, lo que hemos así escuchado, si se escucharon algunos cortes, le hemos preguntado acerca de esta formación actual, músicos nuevos que están acompañando a Uli en este concierto, y le hemos preguntado prácticamente a él cómo se siente en trabajar con estos talentosos músicos que han pues interpretado sus canciones y llevándolas prácticamente a un nivel que yo creo que pues como tú sabes se han superado automáticamente a los originales. Según lo que me ha dicho, pues que prácticamente pues trabajar con ellos ha sido como una experiencia muy interesante y que pues en pocas palabras trabajar con ellos, dice que ha trabajado algunos de los músicos han trabajado con Electric Sun, algunos ya conocidos por parte de Scorpions, también dentro del círculo de Scorpions, y que esto ha sido muy interesante de que se haya hecho ese clic con Uli. Es muy interesante lo que nos está comentando en esta oportunidad, hablando de lo que es este concierto en vivo. No sé si tú, Mauricio, tienes alguna otra pregunta en particular para Uli. Sí, Uli, the next question, as I told you in the beginning, it doesn't come from me as an interviewer, but as a fan. It's very personal. There are 4 specific solos that bring me to my knees, and that I listen to them almost every day, and I'm gonna name them to you, the songs, right? Far Away from Scorpions. You remember the tune, right? Yeah. Yeah, Far Away. Then we're going further in time on your album, Firewind. The solos for Cast Away Your Chains. The solo for Chaplin and I. And the solo, my number 1 solo of all time, there is nothing above it. Not even if Jesus Christ came to earth and made a solo, would he make it better than this one? I'm talking about the solo on I'll Be Loving You Always. As a fan, I would like you to tell me what is your take on those solos. Do you feel something for them? So many years that have passed since they were composed, and what was your mindset when composing such powerful and melodic solos? Well, thank you for the compliments. I agree with you of the choice of the 4 that my favorite of the 4 would I'll Be Loving You Always. Well, I cry and I'm on my knees every time I listen to that solo. My favorite solo of those 4. And it seems, I remember it's a kind of solo that exists only one time, and it's pretty unique, and I never wrote another one like it. So in fact I'm looking forward to playing it next year on my tour. Oh my God! Electric Sun Reborn tour. Oh my God! World tour, and we're going to include that song and that solo. You know, so there you go. The other 2, Chaplin and I, to me, I remember writing that solo just before we recorded it in London back in 1980. And I never considered it anything special. So thank you for saying it's special. You know, I would have, if I had to pick like 10 of my best solos, I probably would not include that one. But then again, everybody has a different kind of view, and it's always interesting to see how people, how certain things strike a different chord with different people. They do, yes, absolutely. Firewind again was a solo I wrote in the same year. Again, it was very much tailored to that specific song. And Cast Away Your Chains was the other one. Cast Away Your Chains, well, that was quite a tricky one to record, because it was, I think, technically difficult at that time. Particularly, I remember I wrote it, and then for the recording, I double-tracked every single note. Okay. So the entire solo is 2 guitars playing exactly the same thing. Okay. And that's kind of an interesting kind of sound. I remember that I was very pleased with actually writing that solo. Okay, you don't know the beauty of your words right now. This moment is historical for me, hearing those answers from you, because those solos are a part of my everyday life.
They, as I tell you, they bring me to my knees. You're a guitar player yourself? Yes, I do, but not in a professional level, you know. But tell me one question that I want to know is, why is your English so good? oh, yeah, okay. You sound like you're, from some part of the U.S. or something like Okay, that. no, I am completely Honduran, but I studied in bilingual schools since I was a kid, since kinder. Wow. Yeah, so I've been, it's my second language. So thank you for the compliment. But let's continue about you. This interview is about you. Thank you so much, Uli. Bueno, pues, ¿qué es lo que, qué es lo que comentaste? Le pregunté por 4 solos específicos que a mí, que son como para mí su obra maestra, ¿no? En tema de solos, un concierto, el solo de vaya, se lo Cast Away Your Chains, el solo de I'll Be Loving You Always, que son canciones que grabó ya él con su banda Firewind y otros 2, y nos comentó un poco sobre cada solo, y yo le dije, mi solo favorito de todos es el de I'll Be Loving You Always. Nos contesta Uli, que curiosamente él está de acuerdo con eso. De todos los solos que le mencioné, ese es el más satisfactorio, y que piensa volver a tocar esta canción y este solo en una próxima gira, donde estará reformando su banda Electric Sun. También nos comentó sobre el solo de Cast Away Your Chains, que lo compuso justo antes de entrar a grabar el disco, y que los solos que escuchamos, porque son 2 solos en la canción, son 2 guitarras grabadas tocando exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces son aspectos ya técnicos y de aquel momento que solamente en una entrevista como esta podríamos tener conocimiento. Johonny, qué momento tan fantástico, histórico. Histórico, en pocas palabras, lo que estamos haciendo aquí en este programa, y yo creo que mucha gente que gusta del trabajo y que le gusta de la trayectoria de grandes músicos como Uli Jon Roth, yo creo que para muchos es una influencia, y prácticamente pues aquí se van a saber muchas cosas muy interesantes. Agradezco a Mauricio por la intervención, espero que se sienta muy satisfecho aquí, y por supuesto agradecemos también a Uli por el tiempo que nos está dando allá en su casa en Londres, mejor dicho, a esta hora de la tarde. Estamos en vivo en Conexión Rock Radio aquí en América, de costa a costa. Saludos hasta Ciudad de Guatemala. We have some greeting for you, Uli, in this case from Guatemala City. My friend Daniel Oliva sends greeting for you. He's happy to hear you in this special interview. Sends greeting for the beautiful city from Guatemala. Thank you very much. Unfortunately, I've never been to Honduras or Guatemala, but I hope to do so one day. Bueno, ahí escucharon que esperamos de que algún día pueda venir aquí a nuestras latitudes. The next question, my dear Uli. After for the very, very good reception that Tokyo Tapes Live have around the world, we know you want to do the same with the music of the Electric Sun, especially with the best songs of the first 3 albums. What the taste can you share about it? Well, I had the idea from the beginning that I wanted to do both. I wanted to do Scorpions and Electric Sun, but I wanted to do Scorpions first because Scorpions was the first band that I played in professionally, and then Electric Sun. So this is now chronologically the next thing of my journey. I'm revisiting my past, and with Electric Sun we recorded 3 albums. Yes. Each one was quite different, and what we're going to do next year is we're doing a world tour, which is an anniversary tour, because 2018 is going to be 3 big anniversaries for me. It's the anniversary of Tokyo Tapes, 1978. It's also the beginning of Electric Sun in 1978, when we recorded Earthquake right after Tokyo Tapes. And at the end of the year will be my 50th anniversary of playing my first concert on stage in 1968. So I have 3 anniversaries, and the tour is going to be called the Triple Anniversary, and it's going to be 3-hour concerts every night with an intermission, and the first half of the concert is like a complete Electric Sun set, 1.5 hours of the best of Electric Sun.
Muy, pero muy interesante. Thank you for the answer, Uli. Muy interesante lo que nos dice acerca de este proyecto que piensa hacer ya próximamente con Electric Sun, y que en este 2018 yo creo que Uli va a estar más que feliz. Nos está comentando de que sí está en ese proyecto de volver a revisitar algunos clásicos de Electric Sun, de sus primeros 3 álbums. Para la gente que en estos momentos quiera saber un poquito de Electric Sun, hizo 3 discos. El primero se llama Earthquake, que salió en el 79, después sigue Fireway en el 81, Discaso. Beyond the Astral Skies, que salió en el 85. Dice de que él va a recoger lo mejor de estos 3 materiales y que precisamente va a ser una especie de revisitación al sonido actual que se está haciendo actualmente, que con el experimento que hicieron con los clásicos de Scorpion fue muy bien recibido. Ahora pues lo quiere hacer ya con Electric Sun, y que precisamente va a ser una gira especial de aniversario en este próximo 2018, donde se está celebrando el Tokyo Tapes. Por supuesto también la incursión de lo que es con Electric Sun, que también a la misma salida que hizo Scorpion nacía en ese momento también Electric Sun. Así que va a ser un concierto, o mejor dicho, 2018 va a ser un año muy, pero muy favorable para el señor Uli Jon Roth. Así que pues para los que son guitarristas y que siguen la carrera de él, se van a dar el mayor de los gustos. Así que estamos completamente en vivo. Muchísimas gracias. Saludos a Wilmer Rodríguez, que nos está escuchando desde Los Ángeles, California. We have some greeting for you. In this case, my friend Wilmer Rodríguez from Los Angeles, California. He heard you in this special interview. Says thank you for your music over the years. Well, thank you for having me. Bueno, ahí ya escuchaste, Wilmer, el saludo que te ha correspondido Uli en este programa especial. Mauricio. Yes, sir. Continuing with the questions in a more personal vein, I've noticed in your lyrics spirituality, or some sense of spirituality, is always present. Do you believe in a deity, or what is the connection you make? Why is it important for you that spirituality is within a musical context? Am I right in what I'm asking? Very right. Yes, it's very important for me, and it's very simple. I believe in God. Yes. And I believe in the Creator, and I believe in Jesus Christ. Wow. But I'm not a church kind of person. Yes. But from when I was very little, I've always believed in life after death. For me, it's a matter of course. I don't even question it. In fact, I know it from inside. And for me, that's good enough, no matter what scientific people might say. So that for me is very important. But when I write lyrics or music, it should always reflect some of that which has a higher meaning, because I think in this world we have so many everyday things all the time, and some things are quite ugly also, and brutal, and as an artist, I can show a different side of a quote-unquote better world, a world that I believe in, a world of peace and harmony, which is maybe not obtainable here in this world, but it's certainly already there in the afterlife. And I believe that it's very much up to us to shape the world, and every single person is important in the way they're thinking and feeling. Every single person is important, and so yeah, to me it's one thing. Music should have a little bit of a message, even if maybe nobody is so interested, but some people are getting it. You got it. Oh, yes. Beautiful answer. Nos comenta Uli. Let me translate, please. Le preguntaba sobre la conexión que él hace entre la espiritualidad y la música, porque si ustedes leen muchas de las letras inclusive con Scorpions, ¿verdad? Denotaban algún tipo de creencia en una deidad o espiritualidad en general. Y nos lo confirma Uli y nos dice: la respuesta es muy simple. Creo en Dios, creo en Jesucristo, desde muy pequeño lo he creído, a esta altura de mi vida lo sigo creyendo y lo sé
tiene confirmada su existencia y es algo porque le viene de adentro, que no le importa lo que la gente de ciencia diga, y que en efecto a él sí le interesa que de vez en cuando sus letras, sus canciones contengan algo de esa visión espiritual. Dice él, como artista me siento con el deseo de compartir o presentar un mundo que tal vez no sea posible en la tierra, pero que es una visión de paz y de amor que a él le encanta, con la que él sueña, y que esa es su principal motivación para incluirla en sus letras, mostrarnos algo positivo, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de cosas horrorosas, sobre todo los tiempos que vivimos. Así que esa es la respuesta de Uli con respecto a esta pregunta de la espiritualidad. Solo déjame preguntarle una cosita más, Johonny. No hay problema. Uli, just want to know when and why did the change from Uli Roth went to Uli Jon Roth? What is the meaning of Uli Jon? Quite simple. Well, Ulrich is my German name. Okay. But very early in the Scorpions, they always called me Uli. Oh, okay. When I came abroad, nobody was able to say Ulrich. Nobody was able to say Ulrich, and it was quite painful for most of them. Yes. So I thought that's not a good idea for somebody who plays internationally. So we just use Uli, And John is basically an abbreviation of my various middle names, because it's Joaquin is my second name. So that's all, Wow. I wanted to be a little bit more practical for abroad, but yeah. And it sounds great. I love the Uli Jon People Roth. don't know how to pronounce it. When I go to Texas, they say Uli Jon Roth. In France, they say Ulrich Roth, and in Japan, they say Loto-san. Okay. So it's different in every language, and I guess it doesn't matter. Okay, but I think I'm pronouncing it right. Uli Jon You're Roth. pretty good, yeah. Yeah. Okay, thanks for the answer. Le preguntamos a Uli cuándo y por qué el cambio del nombre. Ulrich Roth a Uli. Roth. There you go. I don't speak German. I'm sorry. Uli Jon Roth in English or American, and our lyrics are in English also. Yes. Ulrich Roth is really difficult to say. Very, for yes. most people, so it's best if we just leave it for Germany. Okay. Understood. Entonces nos explica que desde muy temprano en Scorpions le empezaron a decir Uli por el tema de la pronunciación en los Estados Unidos cuando viajaban, me imagino, ¿no? Y el John es una abreviación de sus otros nombres después del primero. Nos dice que su segundo nombre es Joaquín. Sí. Right, ¿no? So in German it's Hans Joachim. That's like Joaquin. There you go. Ahí lo escuchan de voz de Uli. La pronunciación yo no la voy a repetir porque no puedo, pero esa es la explicación del porqué del Uli Jon. Muy interesante esto. Yo sé que hay mucha gente que quizás en revistas o en cosas de internet quieran averiguar cosas interesantes de los guitarristas. Y yo creo que aquí esto lo pueden ver así como una especie de modo de trivia. Que son datos que quizás no lo saben y que precisamente aquí ustedes lo están conociendo en primera cuenta aquí en Conexión Rock Radio. Bueno, imagínate, tenemos aquí sintonía de alguien muy conocido de nosotros y que está radicando en Londres. Marcos Rendón. Buen amigo Marcos, saludos. We have some greeting for you in this special interview, Uli. In this case, one friend from Honduras who lives in London. My friend Marcos Rendón sends greeting for you and says thank you for your music. It's a great honor here to you in this special interview. Thank you, Marcos. Thank you. Ahí escuchaste, Marco. Muchísimas gracias por aquí tu sintonía. Programa muy histórico que todo el mundo está feliz. If do you see the face of Mauricio, he's happy. He's happy. This is historical for me. This has to be one of the highest points in my life. I'm a father. I have kids, and they're my everything. But aside from that, speaking to Uli Jon Roth, whose music I listen to every day, man. I mean, I still can't believe it. So thank you, really, real thanks for this. If I
if I could be in your presence, I would give you this immense hug, and thank you so much for dedicating your life to music. One day, I really hope to come to Latin America one time. So far, we've only made it to Mexico, but yes, who knows? Anything's possible, Yeah, or the other side, we will have to come look for you in November, probably. But I think we're not coming towards your end at the moment. Yes, we will have to look for places and dates. I'm really interested in seeing you revisit the Electric Sun days. Yeah, That's going to be fantastic. Next year. Bueno, ahí ustedes están escuchando. Interesante la conversación que estamos aquí teniendo con nuestro invitado, en este caso el señor Uli Jon Roth, aquí en Conexión Rock Radio. Así que si quieren participar, solo le dan clic donde dice Open Jam New Window en nuestra página de Listen to My Radio. Ahí vamos a estar al pendiente de lo que ustedes digan o lo que ustedes quieran hacer, sus preguntas o sus saludos. Uli, let's talk about your music, your history in music. Your first band in the early days was Blue Infinity, that's right? Correct. Okay. That was in 1968. Imagínate, 1968. Sí, imagínate, o sea, ya años estamos hablando de esta interesante historia. And then you joined forces with other musicians to form Down Road. And then yes, you meet Rudolf Schenker across Maine to form Scorpions in the early days. What yes, experience left to you work in the early years from the Scorpions? Well, first of all, I've got nothing but good memories from that time. I mean, I was with the band for precisely 5 years, and it was a great 5 years, all of it. Every year was very different, and it was quite a journey in itself. It was almost like we were climbing a ladder together, a ladder in terms of music, but also a ladder in terms of life, and also the band became more and more popular and more successful. We started to sell more and more albums until the first gold album was Virgin Killer already. Mm-hmm. So it became successful in that respect, but we were also making a lot of musical progress. And we had, inside of the band, we had friendship and harmony. There were no ego clashes. There were no fights. It was actually very, very harmonious. And that's special and very rare in most bands. Ok, thank you for your answer. Le hemos consultado acerca de sus primeros años en la música. Como ustedes saben, Blue Infinity pues fue la primera banda en la cual Uli tocó a finales de la década de los 60s y que a inicios de los 70s pues como ustedes saben formó Down Road y que más adelante la parte semillera de Down Road formaría más adelante lo que conoceríamos como Scorpions. Le hemos consultado qué experiencias le ha dejado a él en estos primeros años con la banda, trabajar con ellos, y nos ha dicho de que quizás los primeros años de la banda fueron en cierta forma difíciles, en sus inicios fueron muy difíciles, y que pues en cierta forma fue como una especie de escalera, andar juntos en este plano musical. De repente él estaba involucrado en un ambiente de mucha amistad y de mucha armonía, en una banda que de la noche a la mañana estaba empezando a ganar popularidad a nivel mundial. Y que no habían choques de egos. Y que no había choques de egos. Ese fue el punto más interesante en aquellos días de la banda, y en especial pues cuando vinieron los álbums, en especial cuando mencionó Virgin Killer, que pues comenzó a que el nombre de Scorpion ya fuera ya muy sonado a nivel mundial, y que esto pues si se puede decir fue algo muy bueno, fue muy especial, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy rara, pues todas esas transiciones que ha tenido a través de los años. Es lo que nos ha comentado aquí nuestro invitado, como lo es Uli Jon Roth. Así que muchas gracias a la gente que en estos momentos nos está escuchando a esta hora de la mañana. Bueno, saludos a Marieros Maradiaga y por supuesto a José D. Snyder Espinosa y a Elu Green, que nos están escuchando ya a esta hora de la tarde. Rápidamente voy a continuar con la entrevista, y por supuesto pues si tienes algún comentario, Mauricio, ahí me lo haces saber. Uli, the next question. You work with Scorpions has been acclaimed forever around the world, but at the same time, in the last question you say in the beginning of the early days of the band had difficult times. In this case was in the release from In Trance
and of course Virgin Killer, especially for the covers. We know the idea was from the guy from the RCA label. In your personal opinion, that stuff was disgusting, especially for Virgin Killer would accuse the band of promoting pedophilia. How has it been for you and the rest of the band in these days? Face censorship. It was slightly different. We didn't really have any hard times. It was not a big problem. The cover was changed in America, but afterwards, when I got more, I think, grown up, after I left the Scorpions, I was embarrassed about the cover. At the time, I thought it was okay. I didn't really see the problem as such, So sometimes we need some time to grow up. Bueno, pues ustedes ahí lo escucharon, de que en esos días quizás fue algo como si se puede decir como inconsciente. Quizás en el momento que ellos lanzaron los discos, las portadas originales, pues hubo cierto rechazo de un sector y que de repente pues tuvieron que hacer algunas ediciones especiales con covers cambiados o con portadas alternativas para otros países, para evitar pues de que esta cuestión fuera algo, si se puede decir, como un problema ya a larga escala, y que quizás en su momento pues no lo miraba tan difícil, pero que sí pues fue uno de esos momentos en los cuales pues él sintió vergüenza al ver estas portadas años después, cuando no estaba en Scorpions. Exacto, sí. Años después, y que si se puede decir, aquello pues era prematuro decirlo, pero que con el paso de los años, como tú lo dijiste, lo vio, y que a criterio de él pues era algo de años que tenía que asimilar esto, en pocas palabras. Imagínate todo el escándalo que se dio, si hasta en cierta forma pues el Virgin Killer se enfrentó hace como unos 4 o 5 años a un comité de censura ahí en Estados Unidos. Imagínate cómo. No lo sabía, pero sí dijo que cuando salieron los discos realmente no fue tiempo problemático para ellos, por lo menos en Alemania, que fue en los Estados Unidos donde le cambiaron la portada. Sí, ahí fue donde se dio todo eso. Pero bueno, vamos a continuar aquí hablando de todo lo que ha sido la trayectoria de Uli Jon Roth aquí en Conexión Rock Radio. Uli, after several albums on many tours with the band, in this case Scorpion, you decided to form Electric Sun. Earthquake was your debut album, then Fire, Wind and Beyond the After Skies, of course. In your experimentation in the classical music, psychedelic music and progressive rock, how will those years, in your personal perspective, make a new pace in your life like musician? Again, it was very important for me. It was an important part of my journey, kind of like a transition period, where a period of finding myself. In the Scorpions, I found myself as a guitar player and of writing more basic songs. In Electric Sun, I found myself more as an artist with a wider kind of range and a bigger concept. And also, I was, of course, responsible for all the music in that band. In the Scorpions, I maybe wrote half the music. That's a big difference. So, Electric Sun was just as important a journey for me as Scorpions, And again, every album with Electric Sun was a new plateau and a new beginning, and also an end of the previous era. So, yeah. Déjenme hacer la traducción aquí. Le hemos consultado, pues tras la salida de Scorpion decide formar Electric Sun. Como ustedes saben, pues tiene 3 discos, y Earthquake fue su debut. De repente pues llegaron otros discos como Fire, Wind and Beyond the Astral Skies, que fueron los segundos y el tercero. Le hemos preguntado cómo se siente él en experimentar la música clásica, combinarlo con toques psicodélicos y rock progresivo, y cómo se siente él en esta página interesante como músico. Dice de que pues para él la música en el aspecto personal ha sido como una búsqueda. Si en Scorpion fue guitarrista, en Electric Sun ya si se puede decir es como el que se maneja de todo el proceso creativo, y que prácticamente ha sido como una especie de nuevo inicio en la carrera musical de Uli, y que pues este viaje continúa hasta el día de hoy, y que
ahí está acumulando experiencias, visitando países, y la música de él pues continúa sonando fuerte, pues, y se mantiene vigente. Si no, pues ahí tenemos el ejemplo que hemos estado sonando previamente y que ha sido, pues, si se puede decir, algo muy interesante y muy placentero para él continuar haciendo las cosas dentro del plano musical. Uli, will you be singing on your Electric Sun Revisited tour? I will do some of the stuff, but I will also have a real singer for this because I want to, achieve a slightly different sound and a better sound. Okay, yes, but it's curious that you say a real singer. I mean, your voice is so particular and so entrenched within the music that as a fan, I tell you, the best way possible to listen to your music live is with you singing it, nobody else. I'm more like a storyteller. I would say a real singer is something else. The way I want to do the Electric Sun is I will certainly sing some of the key phrases, but some of the choruses, etc., I want to do in a slightly different way. And just wait and see. I hope you like it. Yes, I sure will. I don't like to do the same things twice in the same way, always. I like to give a different spin on it, and that was also the spirit of Electric Sun. But when it comes to your guitar solos, you can be assured that Cast Away Your Chains will be exactly note for note the same, and there will be no other guitar players playing solo. That's good to know. And I will do the same with I'll Be Loving You Always. Yes, it'll be the same solo. But it will be slightly longer because the original was faded out and not finished. Yes. To finish it. Oh, so you are aware of that? I thought it was my copy of the CD that is not right, but you can hear the solo fading, and it doesn't end here. Fades out on the C-sharp major chord, I think. Yeah. It just fades out. Wow, incredible to know that. Es que nos menciona de que, bueno, le pregunto yo si va a cantar en su gira en la gira de Electric Sun. Electric Sun revisitado, ¿verdad? Ajá. Y nos dice que en algunas cosas sí, otras no, tiene una visión distinta para eso, quiere un vocalista real, ¿verdad? Él se compara con vocalistas ya que se dedican a vocalizar, a cantar nada más. Él dice, yo soy más como un contador de cuentos, pero no me gusta repetir las cosas dos veces. Así que tengo una visión distinta para esta nueva gira que viene. Y hablamos un poquito ya, me decía él que no me preocupe, que los solos que le mencioné antes en la entrevista los va a tocar igualito, ¿verdad? A como fueron grabados. Y el solo de I'll Be Loving You Always va a ser más largo, porque en la grabación original aparece cortado. Y me sorprendió porque yo siempre he pensado que fue algún error, no sé, algo malo en mi CD, no sé, pero vos sentís que el solo no termina y es largo. Ajá. Pero está cortado en cierto momento y él dice, sí, no, lo cortaron y el solo original es más largo. Creo que existen por ahí grabaciones con el solo completo, una vez creo que tuve el chance de escucharlo, pero nunca más lo pude volver a encontrar, así que lo va a tocar completo en vivo, que va a ser una maravilla. Así que esperar entonces cuando esté lanzando Electric Sun Revisited Live, así correcto. Que en este caso pues vamos a esperar que sea 2018. Aquí viene una pregunta muy interesante. Yo sé que vos como guitarrista, bueno, como amante de la guitarra, pseudo guitarrista, pero hay mucha gente que le gustan las guitarras y los diseños son parte de ese punto interesante. Su guitarra es única. Many fans, Uli, wants to know about your career, especially with about the guitarists who want to know about your custom design, in this case the guitar sky. You currently have 9 or 10. Please correct me if I am wrong with this. How many sky guitars I have? Yes, 9 or 10. I'm not sure. I've never. Who was I don't know. I have to really count. Let me see. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, I've got at least 11 that are playable, and I've got 2 prototypes. So, yeah. Like que tiene 11. We're building new ones at the moment because I made my own company now. It's called UJR Sky Guitars, and we're now building them. Wow, it's a great project. I'm really enjoying it. Yes.
Escuchen, tiene 11 guitarras. Como ustedes saben, pues Uli tiene esa característica iniciativa de hacer sus guitarras de forma especial, o sea, son personalizadas. Sky Guitars. Sky Guitars, que se puede decir como las guitarras celestiales en la traducción en español. Y es como recortar. Sorry? I like that. Guitarra Celestial. That's it. Is this a traduction from the guitar sky? In Spanish is guitarra celestial. I know. I understand your Spanish, but I'm not good at speaking, but I understand almost all of it. Oh, okay. That's good to know. Your translations were very accurate most of the time. Okay. Thank you very much, Uli. Muchas gracias. Because very often when you do translations in other languages, most of the time they forget half of the story, or they, and it's sometimes a little bit frustrating. But yours were very accurate. Thank you. For you, Uli, what is your favorite guitar sky? The dolphin sky, the imperial sky, the purple sky? That's a mean question. It's like a father asking, "What's your favorite child?" No hay favorito. I don't know. It's usually the one that I'm playing. Oh. Usually the one that I'm playing. When I played the Dolphin Sky, I have not played that guitar for so many years. It's in a museum now in Germany. I was very happy with it, and it was my main guitar during 1985, 86. Then I got other Sky guitars, and then I got Mighty Wing. That was the first 7-string Sky guitar, and that guitar I played for 20 years, was my main Sky guitar. And then we started building new Sky guitars with Dean in Florida, but they were all built in Germany by my guitar builder. And new Sky guitars came, and I had some new favorites, So, but as I say, it's usually the one that I play that's my favorite at that moment. Bueno, muy interesante esta apreciación, porque pues él como guitarrista, él colecciona, él tiene ahí en su casa, en un lugar muy pero muy especial, estos modelos especiales. They're not all in my casa. No todos. No los tiene. De hecho dijo que la Dolphin está en un museo en Alemania. Sí, tengo entendido que la Dolphin está en un museo, sí. I wish they were all here, but at the moment I only have like 2 here, and all the others are in different countries. Están en otros países las otras. I'm not going to interrupt anymore. No, you're not interrupting. Whatever you say, it's important to us. Pero sí, just put that right. So. Great. Sorry, keep on, carry on with your translation. Pues dice de que él en toda su vida, pues actualmente tiene 11 guitarras. En las cuales pues él ha estado tocando en diferentes tours, que las ha tocado en sus álbums, y que es muy pero muy difícil definir cuál es la guitarra perfecta de toda la línea de Guitar Sky para él. Pues por ustedes saben, pues yo no sé si son 2 o 3 años que él hace guitarras diferentes, y que actualmente pues las tiene distribuidas en varios puntos del mundo. No solamente tiene algunas en su casa, solamente 2, y el resto las tiene distribuidas alrededor del mundo. Es cosa muy pero muy interesante. Pero dice de que pues tiene aún ese favoritismo de seguir usando las Guitar Sky en las giras. Y dijo, adicional a esto, que usualmente su guitarra favorita es con la que está tocando en ese momento. Yo creo que la Dolphin fue. Porque, lo que sea que tenga en ese momento que esté tocando, esa es su guitarra favorita. Y te decía él, esa pregunta es mala, es que con una intención maliciosa, es como preguntarle a un padre cuál es el favorito de tus hijos. No tiene una respuesta específica de una guitarra específica. Sí, es una pregunta bien difícil, y yo sé que en el caso de él, que tiene esa colección muy especial de guitarras, es algo muy difícil seleccionar cuál es la mejor. Y yo sé que las Dolphin, las Guitar Skies, cuando estés viendo el concierto, te vas a dar el gusto de ver ese modelo personalizado. Uli, in the early days from the Guitar Sky, the model was Fender. Currently, the model was created in guitars. The model. Sorry, Yes. by English. I try make my best effort for perform my English. I thought you meant the mother as the idea, because it's true. The Fender guitar would be the father,
and the Les Paul would be the mother. Okay. For the sky guitar was supposed to be somewhere in the middle, in the beginning. Yes. But, okay, carry on with that question then. Ok, bueno, pues ya escucharon, parece que mencionó ahí Guatemala también algo ahí. No, decía él que como tuvimos un poquito de malentendido en modelos y en los modelos. Decía, en este caso para la Sky Guitar, el padre sería Fender, creo que dijo. La Fender. Y la madre sería Les Paul. Oh, cuando se inició la idea Paul de la Sky Guitar. Uf, claro, el modelo especial, el sonido especial que tiene la Les Paul es única. Okay, Uli, the next question. One of the special moments was seeing you again play with the Scorpions and Wacken Open Air some years ago, playing your classical era with the band these days. The question is, if the band wants to you participate in a future album, would do you it? At that time, we were thinking about, doing a collaboration. Wow. For the Humanity album. But it didn't happen. There was a clash of timing. It just didn't work. And afterwards, I think we never thought about it again. Particularly now the band is on their farewell tour. I don't think it's a big issue at the moment. I would say anything is possible in the future, but it's also not so likely at this point in time. Ok, thank you for your answer. Bueno, le hemos preguntado si, por ejemplo, Scorpions hiciera la propuesta de volver a tocar en un álbum a futuro, ¿lo pensaría o lo haría? Dice que este asunto es meramente de pensarlo. Pues que lo discutieron para la grabación del disco Humanity. Sí, lo hicieron para Humanity. De Scorpions, pero que hubo un choque de tiempos, es decir, la agenda de Uli no concordaba con la agenda de Scorpions. Y al final no se llevó a cabo la colaboración y no lo han vuelto a discutir. Explica Uli que como se cortó la llamada. No. Explica Uli que ya que Scorpions anda en su gira de despedida, ¿verdad? Es muy poco probable que esta colaboración se vuelva a discutir y llegue a suceder, pero que el futuro es incierto y que en conclusión todo es posible. Bueno, solamente será cosa de esperar lo que las agendas tanto de Uli con Scorpion se puedan dar, pero yo creo que el concierto del Wacken Open Air, el que se dio años atrás, tocando algunos clásicos de la banda, yo creo que ese sería como el punto en ver si la colaboración de Uli y de Scorpions se pueda dar. Bueno, rápidamente vamos entrando ya a la parte final de esta entrevista. Pues yo creo que prácticamente hablar una hora ha sido, si se puede decir, muy corto, con las vivencias, los recuerdos, la información actual que Uli nos está ofreciendo acá. Yo creo que tenía una pregunta aquí desde Grecia. Vamos a ver si la puedo buscar por acá, que un amigo me hizo una consulta por acá. Decirle a Uli, por favor, ahorita que estoy buscando, que un amigo de Grecia desea saber si está interesado en hacer alguna colaboración con su banda. ¿Cuál sería el mecanismo de poder contactarse con él y hacer una invitación formal para que él toque con su banda en Grecia? Ya le paso el dato de quién se trata. We have somebody writing from Greece. Yes. And they're asking us to ask you what is the way to contact you if you are interested in making a collaboration with a band to play. I'm guessing to play a solo or a brief intervention in a band in Greece. Is there a way to contact you, or do you manage this through? It's easy to be contacted on the internet. There are many channels, and there's usually always somebody who will answer. But normally I'm not so interested in playing a solo on an album. It's not something I normally like to do. Because I've got so little time, and yes. It would have to be really something very special to make me interested, because I'm more interested in doing like real projects, like a whole album, Yes. And, okay, so there's the answer. We'll playing a solo,
Is there new music on the way in terms of recording a new album from Uli Jon Roth? Yes, I have actually written so much music. I was in the studio recently starting to record. I've got more than an album. More ready, than one album. But I still need to record a lot of it, and that's not so easy nowadays because I'm on the road so much, and it takes time to be in the studio. Yes. You know? So I'll try to do it as quickly as possible, but I don't know when I'll be able to finish the next one. Okay, but we'll be waiting. I think Johonny wants to say something. The question sends to you my friend Andriy Lagiu from Greece. He's a collaborator for the great musician, in this case Mike Lepon from Symphony X. Do you have the chance to make a collaboration with you appears in a solo album? Él ya contestó Uli y decía que difícilmente él va a sentirse interesado en una colaboración de ese tipo, sobre todo porque tiene una agenda muy ocupada, y que para que a él le despierte interés hacer una colaboración con otros músicos tendría que ser algo muy especial. Bueno, así. Esa fue su respuesta, me pareció a mí bastante clara, ¿no? Muy clara. Bueno, muchísimas gracias ahí a Andriy, que pues ya la respuesta pues ya está más que contestada. Bueno, pues vamos rápidamente. Uli, we had 3 questions before the end this special interview, and again for me and Mauricio, thank you for this time. This special interview was historical, and of course we enjoy with the answers. The fans in Latin America, Spain, around the world enjoyed this special interview. And again, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Okay, Uli, the next question. What experience do you have traveling in several countries? Share your knowledge with the young people, in this case the Sky Academy. We know in the last tours you train, in the case big with concerts and maybe meet and greets. These activities gives to you fatigue. Do you have the chance to make the Sky Academy in the future off tour, of course? At the moment, I have nothing planned there except for one thing in Sweden. But in future, I'm going to do that again. But at the moment, I've got so much to do, just touring and recording and doing all these other things. I don't have time to do Sky Academy at the moment, unfortunately. Dice de que sí hay posibilidades de que se pueda dar la enseñanza de la academia Sky Guitar en el futuro. Dice que tiene plan para algo específico en Suecia, creo que en Suecia, algo menciona en Suecia, pero sí. Que no hay planes inmediatos para seguir desarrollando esa idea. Bueno, me imagino que será alguna especie de presentación especial que va a estar realizando ahí para el público de este país. Así que pues por ahí yo creo que mucha gente va a estar interesado en saber de todo lo que es lo que es la Academia Sky, por supuesto la historia que tiene Uli Jon Roth en el plano musical. My friend George Tejada from San Pedro Sula, Honduras sends greeting for you. He says my favorite album from Scorpions, and what is the first what introduced you here to music, in the case metal music, was Virgin Killer. Thank you for make music over the years. Well, you're very welcome. Thank you. Gracias, George, allá en San Pedro Sula, por estar al pendiente de nosotros. Bueno, pues tanto así que hay mucha gente que nos está reportando ahí la señal en Twitter, y es pero muy interesante. Mucha gente de Japón que yo creo que nos está escuchando y que está disfrutando también de la traducción del programa. Uli, many guitar players around the world look in you a great influence in the music. Rock music, classical music, metal music. What do you think about these comments? What advice would you give to these young people to want to play guitar? What advice? What advice? Thank you. Yeah. Well, every player is completely different, and the most important thing is find out how much you love the guitar and how serious you are. You know, for those who are really serious,
work very hard and use your ears and your mind, and get inspired, get inspiration, and then you will find your way and you will get better. And for those who just want to play guitar because they want to have a good time, just play along with your favorite records or CDs, and just enjoy it, and don't take it too seriously. It really depends on what your kind of connection is with the instrument. Great answer. Great answer. There's no one advice for everybody. There's different advice for each player. Bueno, ahí le hemos consultado para muchos músicos alrededor del mundo en escena del metal, pues miran en Uli una gran influencia, una gran persona. Y a la nueva generación de músicos, de jóvenes que quieran pues involucrarse en el mundo de las guitarras, ¿qué consejo dice les daría a ellos? Dice de que cada músico, cada guitarrista es un mundo completamente diferente, y que pues para aquella gente que la propuesta de él es descubrir primero, identificar primero cuál es tu compromiso, tu amor para la guitarra. Claro. Van a ver quienes sean serios al respecto y alguien que solo lo quiere como una afición. Hobby o afición. Una hobby o afición. Y que precisamente dice que tienen que encontrar y obtener esa inspiración, y que cada quien pues tiene que encontrar su camino y moldear su estilo dentro del mundo de la guitarra. Así que yo creo que más que satisfechos, amigos, las preguntas que hemos obtenido aquí de nuestro invitado, en este caso el señor Uli Jon Roth, que ha tenido el gusto de estar aquí conversando con nosotros aquí en Conexión Rock Radio. Uli, what message do you want to send to everyone to listen this special interview with you, coast to coast, America, Spain, maybe another continent? Well, thank you for listening to this, and thank you for all these interesting questions. Well, I love touring, and I love touring North America. I love touring Mexico, and I really hope that one day we will make it to Latin America as well. I would love to see your countries and to meet you guys. It will be the most beautiful thing, and we hope to see you live. Mm-hmm. Even if you don't come down to our specific countries, we'll try to look for you. Yeah. Sorry? Then you have to hop on the plane. Yes, definitely. So from me, I'm saying goodbye, Johonny, Uli. Thank you so much. Words cannot describe how important this has been for me. As a fan of your music, I will be telling this story for years to come. Yesterday we were having dinner with my family, and I told my son, you cannot imagine who am I going to interview tomorrow. And he guessed at his first response, "Don't tell me, Dad, it's Uli Jon Roth." Yes! it was, I don't know how maybe he's on Profeta. Yes, he's just 12 years old, but he knows I like your music so much that was his first answer, So there you go. In regards to him, what is his name? Abraham. Abraham. Okay. Abraham, yes. Right. So thank you so much, sir. And my last words, thank you for dedicating your life to music and making my life better. I listen to your music every day, and I hope to do so until I die. And I hope your music makes me company on the other life, because it is that good. It is so profound. Thank you so much. I can't say anything more. But yes, well, thank you for the interview, guys. That's really been my pleasure. And that I have to come to Honduras now. Oh, to meet all in person. hay que hacer la consulta ahí a Carlos, a ver si lo puede traer así en un viaje especial a Uli aquí a nuestro país. Yo creo que se va a terminar enamorando de la cultura y de mucha gente que lo aprecia bastante, no solamente en Honduras, yo creo que a nivel de Latinoamérica. Uli, the final question, the special question, in one word or one phrase, how you define Uli Jon Roth in the worldwide metal scene, rock and metal scene, of course.
You're asking me this question? Yes. No, you should ask. You should answer that question. I've never thought about that. You know, how I can define myself in one word. I guess I'm somebody who likes to find new spaces in music and travels to new places in music and share that with the audience, you know. And and my favorite instrument is the guitar. That's my voice. And I also like to use the guitar like a big bird to really fly freely, you know, through space and time and beyond. Oh, very, very special. If you ask me such a weird question, you better Okay, Uli, thank you very much for the time in this special interview, and again, the best luck in the future live concerts with Tokyo Tapes, and of course the next year with Electric Sun. The best luck, and we look forward to taking to you in the future. For me and Mauricio Zarruk, was a great honor, especially for we make for one reason, the fans in Latin America. Muchísimas gracias. Thank you very much. Good night here in London. So Mauricio, and so thank you, and both of you. It's been really my pleasure. Great. Those are Uli Jon Roth's last words for the interview. Bye bye, sir. And thank you for this. Gracias. Aprovecho, Johonny, para agradecerte a vos también. Creo que ya podemos colgar la llamada. Bye bye, Uli. Bye bye, Uli. Good night. Bye bye.